Un nuevo video cada semana. Todo comenzó, o este tema arrancó basado en algo que empecé a pensar y a meditar. Y es que cada vez que nosotros empezamos nuestra vida normal, o sea, nuestras actividades cada día, nuestro diario vivir, usted empieza a hacer actividades y sin darse cuenta, ya sea consciente o inconscientemente, nosotros empezamos a poner prioridades en nuestra vida. Y usted empieza a decir, bueno, para mí, o mi diario vivir, mi cotidianidad, primero va esto, segundo va esto, y sin darnos cuenta vamos poniendo prioridades, una escala imaginaria, consciente o inconsciente, pero empieza a haber una escala en nuestra vida cotidiana que empieza a traernos los hábitos y el estilo de vida que empezamos a tomar. Es muy paradójico que a personas que inclusive ya empiezan a conocer la Biblia, empiezan a conocer la palabra de Dios, aún sus vidas no son fructíferas, aún sus vidas no dan fruto. ¿Y por qué es la pregunta? Nosotros a veces nos ponemos a pensar, y lo hemos enseñado en este lugar, que la Biblia jamás habla de éxito, sino habla de dar frutos, ¿verdad? Y eso hemos aprendido un montón. Hemos aprendido que Jesús y la Biblia en general nunca dicen tú debes ser exitoso, sino que Él dice tú debes dar frutos. Pues por tus frutos, una vez le preguntaron a Jesús, bueno, ¿y cómo sabemos quiénes están de tu lado, quiénes son los tuyos? Y Jesús le respondió una cosa sencilla, por sus frutos los conocerán. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer que mi vida sea fructífera? Para que sea fructífera usted tiene que poner su vida en orden, las prioridades correctas, y a veces no son claras. A veces la enseñanza, listo, nos ubicamos y leemos y la gente ya cree en Jesús, ya cree en Dios, chévere, pero su vida sigue súper desorganizada, supremamente a su estilo de vida anterior y no ha cambiado nada. De pronto su fe, ya usted confía más en Dios, usted ya por ahí hace una que otra oración, usted ya se está acercando un poquito a la iglesia, usted ya sabe que está pecando, usted ya sabe que está haciendo cosas malas y eso es bueno, todo eso es correcto porque hay que corregirla, pero el desorden en su vida continúa. Entonces hoy vamos a tratar de hacer un poquito una enseñanza muy clara que nos dé un poco el orden que debemos llegar. Cuando usted organice su vida, le aseguro que sus relaciones sentimentales y sus actividades cotidianas van a empezar a dar fruto. Eso es una verdad. Entonces vamos a empezar a organizar como este rompecabezas de actividades y de prioridades que tenemos que tener en nuestra vida. Vamos a empezar por la primera prioridad. Cada vez que vamos a hablar de una prioridad, yo quiero que usted se examine el corazón y verifique si usted, al final vamos a dar las prioridades por orden y con número y todo, y usted va a verificar en su vida si su orden es ese. De pronto a la final de esta charla, su orden va a dar que lo que debía ser 1, de pronto es 4, que lo que debía ser 2, de pronto es 1, y así va a empezar usted a darse cuenta que su vida, conforme a la voluntad de Dios, de pronto no está tan organizada. La intención de esta charla no es darle palo, es que usted haga y organice, y empiece a tomar las decisiones correctas para que en su cotidianidad y en su vida empiecen a haber frutos. ¿Bien? Entonces lo primero, ¿qué es lo primero que? Le hago una pregunta para que me responda el que se atreva. ¿Qué es más importante? ¿Sus actividades o sus relaciones sociales? ¿Quién se atreve a responderme? ¿Doy 3 segundos? Vuelvo y le puedo preguntar. ¿Qué es más importante? ¿Sus actividades o sus relaciones interpersonales? ¿Quién se atreve a responderme? Para ti es tus actividades, listo. ¿Quién da más? Bueno, ¿quién se atreve a decir que es la actividad? Levante las manos. ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿La actividad? Ok. Ahora, ¿quién dice que lo más importante en nuestra vida son las relaciones interpersonales? ¿La mayoría? Bueno, vamos a verificar. No voy a decir, usted está mal, usted está bien. No, vamos a verificar bíblicamente. Porque lo primero que usted tiene que entender es qué es más importante, si lo que usted hace o usted quién es. ¿Bien? Eso es lo más importante al principio para empezar a verificar las prioridades. Entonces,
Cuando usted ve los mandamientos de Dios, ¿cierto? ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? Uy, Charlie ya se lo sabe. ¿Se lo saben en orden o no? Bueno, yo no quiero pasar el oso todavía, entonces no voy a decir nada, ¿sí? Pero los mandamientos, cuando usted los lea y los estudie, son solo 10, tranquilo, ¿sí? Cuando usted lee los mandamientos, usted ve una señal un poquito de qué quiere Dios con su vida. ¿Por qué? Cuando usted lee en orden los mandamientos, usted se da cuenta que los primeros mandamientos, léalos. Y los primeros mandamientos siempre tienen que ver con la relación con alguien. Empezando por su primera relación, que es ¿con quién? Con Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento que nombró Dios? Amarás al Señor tu Dios. O sea que empieza una relación de amor. ¿Sabe cuál es la primera relación de amor que debe haber en su vida? Con Él. Y cuando usted lee los siguientes mandamientos, usted se da cuenta que después sigue que amarás a tu prójimo. Él empieza a hablar primero el amor entre las personas. Y después vienen mandamientos para regir sus actividades. No robarás, no matarás. Entonces uno empieza con los mandamientos a ver las prioridades de Dios. Entonces, teniendo en cuenta que Dios empieza con sus prioridades y en sus mandamientos nos lo muestra, que son las relaciones interpersonales, pues seguramente el orden en nuestra vida va a empezar por ahí. Los vamos a revisar en la Biblia. ¿Les parece? Pues yo puedo estar echando cháchara. Ahí es descubrir. Cuando nosotros vemos la Biblia y la empezamos a analizar, nos damos cuenta que en la Biblia aparece absolutamente el origen de todo. O sea, cuando usted lee de Génesis o otros libros, aparece el origen de la familia, por ejemplo, aparece el origen del trabajo, aparece el origen del pecado, por ejemplo, el origen de la maldad en el ser humano. Usted ve el origen de todo en la Biblia, pero ¿dónde aparece el origen de Dios? ¿Quién me dice? Voy a hacer la pregunta, ¿aparece en la Biblia en algún lado el origen de Dios? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? Ninguno. ¿Quién dice no? Tranquilos, es una oración rápida. Porque para los que dijeron que no, porque cuando usted busque en la Biblia, lo que le digo, ¿dónde aparece en la Biblia? Y Dios fue creado. ¿Cierto que no? Pero fue creado Adán, sí fue creado Eva, fue creado el matrimonio, fue creado todo. El trabajo, el pecado, la muerte, la enfermedad, todo apareció. Pero usted no ve en la Biblia que Dios haya aparecido. ¿Verdad? Dios ya era, ya es y ya será siempre. Él siempre ha sido. Por eso una vez le preguntaron a Jesús, ¿y tú quién eres? Y Jesús respondió, yo soy el que soy. Y respondió exactamente como respondió Dios. O sea, Jesús respondió en versión humana, ya estando humano hace 2000 años, respondió así. Cuando usted estudia la Biblia en el pasado, una vez cogió y llamó Dios a Moisés, ¿cierto? Le dijo, Moisés, Moisés, así como en la telenovela que usted ve en la serie por ahí. Moisés, Moisés, vas a liberar a tu pueblo, tienes que ir a un faraón y decirle eso y aquello. Y Moisés dijo, pero, espera, Señor, y me preguntan que yo, ¿de parte de quién voy? ¿Que quién me ha mandado que le respondo? Y adivine qué dijo Dios a Moisés. Diles que el yo soy te ha mandado. Jesús es Dios. Él es también el yo soy. Es cuando usted estudia la Biblia empieza a conectar todo con el pasado y dice, wow. Entonces, ¿a qué voy? A que el primer mandamiento, precisamente la primera prioridad en nuestra vida, debe ser no la creencia a Dios, mire lo que voy a decir, sino su relación con Él. Porque acuérdese que la primera prioridad empieza por las relacionales. Y usted de pronto de inmediato se empezó a empezar en la novia, el novio, el esposo, la esposa. No, la primera relación para que su vida empiece a dar frutos es su relación con Él. Vamos a mirar si la Biblia dice eso. Primer versículo que vamos a revisar dice, está en Mateo capítulo 22, versículos 36 y 37. Una vez un fariseo, de hecho, queriendo corchar a Jesús y hacerlo quedar mal, le preguntó esto, maestro, vea qué hipócrita, ¿no? Y le decía maestro, pero el man no creía en él y quería acorcharlo. Le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? A ver qué iba a responder Jesús. ¿Y Jesús qué dijo magistralmente? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esa fue la respuesta de Jesús. ¿Qué es lo primero, la primera prioridad de su vida? ¿O cuál debería ser? ¿Cuál? Ames al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.
Si usted en este momento, por ejemplo, ama más a alguien, así sea visto, su mamá, su papá, su hermano, si usted ama más a alguien que a él, su prioridad primaria está siendo la incorrecta. Y ahí empieza el primer problema de su vida. Usted y yo no podemos dar fruto si el primero en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra mente, no es Él. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prioridad de nuestra vida? Nuestra relación con Dios, con Jesús. Pongámosle nombre. Hay gente que me dice, no, yo creo en Dios. ¿Y tú crees en Jesús? No, no, en Jesús no, en Dios. ¿Cuál Dios? Dios. ¿Pero cuál Dios? Dios. Y Jesús dijo, el que me ve a mí, ha visto a mi Padre. Una vez le preguntaron, bueno, ¿y cuándo veremos a tu Padre? Y él dijo, ¿acaso no me ven? Soy yo la imagen del Dios invisible. El que cree en mí tiene al Padre. El que me tiene a mí, lo tiene a Él. Mi Padre y yo somos uno, decía Jesús. ¿Bien? Entonces, mi esposa sabe esto, yo la amo mucho, pero primero está ¿quién? Yo amo en primera instancia al Señor y ya vamos a ver quién más. Entonces, primer amor, primera relación con Él. ¿Cómo yo sostengo una relación saludable con el Señor? ¿Cómo? ¿Cómo podemos tener una relación constante y saludable entre nosotros? Hablándonos, comunicándonos constantemente, teniendo intimidad, compartiendo nuestros secretos, confiando el uno al otro. ¿Qué más? Llevándole serenata, ¿cierto? Haciéndole detalles, ganándole y conquistando todo su amor. Ojo que Charlie ya va a empezar a ser serenatero, se dice, o no sé, mariachi, como quiera. Entonces, cuando ustedes necesitan una serenata, ya saben a quién buscar. Están en un grupo de mariachis y eso, entonces usted necesita una serenata, le vamos a traer una tarjeta y vamos a Charlie, ¿cierto? Bien, esa era la cuña para Charlie. Entonces, y para, sí, en fin. Bueno, ahí les dejo esa sorpresita. Entonces, usted tiene que tener detalles, comunicarse con Él, estar pendiente, ¿cierto? Eso es lindo. Pues su primera prioridad es buscar al Señor, leer su palabra, querer hacer lo que Él quiere, agradarlo obedeciendo, buscándole en oración, etcétera, etcétera, haciendo lo que el bien. Si Él me dice, mijito, es por aquí, pues es por aquí. Jesús dijo, los que me aman, y está en la Biblia, obedecerán mis mandamientos. Su amor por el Señor y tener una relación saludable con Dios le va a demandar obediencia. ¿O es que usted puede tener una relación bien con su cónyuge si le es infiel, si lo trata mal, si no lo busca? ¿Sí? ¿Cierto que no? No. Y con Dios es igual. Entonces, yo he aprendido, me ha enseñado Dios a mantener una relación saludable con Él. ¿Cómo? Así, obedeciéndole, buscándole en oración casi que diariamente, estando pendiente de lo que Él nos ha dado, haciendo toda su voluntad en lo que más puedo. Y ahí empieza una prioridad y mi relación correcta con Él va a hacer que entonces entremos al segundo prioridad, la segunda prioridad de su vida y la mía. Esto es para todo el mundo, esto aquí calan ancianos, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, cualquier persona de cualquier nación que escuche esto aplica para la gente allá en África, en Australia, en donde usted quiera imaginarse, hasta en la luna, si usted se va un día a la luna, su prioridad debe ser la misma. Y sus prioridades que vamos a continuar las mismas. Listo. Vamos a entrar ahora a la prioridad número 2, según la escala bíblica, y que es la única correcta. Perdón, pero antes para entrar a esa segunda prioridad, quiero resaltar algo, que usted nunca va a encontrar en la Biblia que Dios fue creado, y quiero que analicemos el primer versículo de la Biblia, el primero con el que arranca la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. Mire cómo arranca la Biblia de maravilloso. Dice así en ese versículo va a ser fácil para que usted se lo aprenda. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. No hay un antes de Dios. Ya empezamos diciendo que Dios está. Y dice, Dios en el principio, o sea, Él es antes del principio, del tiempo natural. Usted
este tiempo empezó un día cuando Dios dijo, voy a hacer los cielos y la tierra. ¡Pum! Y los hizo. Y la gente dice, no, eso debió hacer, probablemente a través de una explosión la hizo y después la organizó, pero fue Él, no fue al azar. Por eso cuidado con lo que le enseñan nuestros hijos en los colegios. Sacan cada vez más a Dios de las universidades, colegios, jardines, etcétera, para que aprendamos más mentira. No. Si usted es un científico, aprenda a alabar al Señor con la ciencia y a guiarlos hacia Dios a través de la ciencia. Si usted es un tecnólogo, si usted es un ingeniero, descubra lo que descubra. Todo lo que Dios le permite descubrir es para que lo alabemos a Él. ¿Bien? No para que pensamos que fuimos creados por nada y ahí empezó el problema. Cuando usted cree que Dios no existe, su vida ya está desorganizada. Pues la primera prioridad no se está cumpliendo. ¿Bien? Entonces Dios no fue creado, Dios ya estuvo. Ahora sí vamos a entrar la segunda prioridad. ¿Quién me dice cuál es la segunda prioridad en este momento, por favor? Si alguien ya la sabe o se la imagina, excepto Charlie y Diego, nadie más. Y bueno, y unos par. ¿Quién me dice cuál cree que debe ser la segunda prioridad de su vida después de la relación con Dios? ¿Quién me da más? A los demás, pero ¿quiénes son los demás? No, tú no. ¿Quién? ¿Quién? Por ahí dijeron, la familia, ¿cierto? Después de Dios, la familia. Pero dentro de la familia hay un esquema, hay un orden. Vamos a verificarlo. Vamos a este versículo, Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. En este versículo vamos a enterarnos de las tres siguientes prioridades de su vida en orden. Y fue escrita en orden. Ponga mucha atención a este versículo, lo que dice. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Y usted dice, ahí van tres prioridades. Sí, y en orden están. ¿Qué fue lo primero que dice ese versículo que creó Dios? Dice, vamos a leer nuevamente despacio. Y Dios creó al ser humano. Sí, fue creado primero el hombre, cuando ya vemos otros versículos, pero en términos generales Él dice, creé al ser humano, a su imagen. Hombre y mujer los creó. ¿Qué fue lo primero que hizo Él? Crear al hombre y a la mujer. Y de inmediato el versículo dice, y los bendijo con estas palabras. ¿Qué quiere decir en nuestro contexto hoy actual? ¿Qué quiere decir la bendición que Dios le da a una pareja? ¿Qué es? El matrimonio. O sea que Él está hablando, estoy hablando obviamente, para que usted no se vaya a salir de contexto, de, digamos que la vida en realización de una persona en términos generales, porque hay personas, por ejemplo, que nunca se casan. Entonces, para esa minoría, con sabiduría uno les puede orientar cuáles deben ser las prioridades. Pero para una persona que en términos generales, que es la mayoría, quieren hacer una familia, tener un hijo, 2 hijos. Hoy en día si pudieran tener medio hijo, tendrían medio hijo porque quieren tener menos. Entre menos tuvieran, quisieran tener, si hubiera la posibilidad en serio de tener medio hijo, lo tienen medio. ¿Sí? Pero bueno, eso será otro tema en otro momento. Pero que por lo menos quiera tener hijos o algo, etcétera, etcétera. Ese tipo de personas, estoy hablando un poquito, dándole una organización a las personas, ya sea que ya estén en esa situación o que quieran estar en esta situación, deben entender estos principios, este orden que Dios quiere que usted tenga como prioridad. Entonces, Dios crea al hombre y a la mujer y crea la primera institución que aparece en la tierra, que es la familia. Pero la familia en este momento, la segunda prioridad es esa relación. Porque ahí todavía ahí en ese momento, hasta ese momento que leí, no hay hijos. O sea que su segunda prioridad después de su relación con Dios es su relación con ¿quién?
con su esposo o esposa. ¿Qué ocurre? Que hay gente que empieza a meter a los hijos antes que a la esposa o al esposo. Bueno, ya iremos mirando al trabajo, etcétera, etcétera. A la suegra, al suegro, etcétera, etcétera. Entonces, primera relación, mi primera prioridad, mi relación con él. Mi segunda prioridad, mi relación con mi cónyuge. Punto. Si mi prioridad en mi corazón es primero mi cónyuge que Dios, X, problemas, viene la dificultad para que usted y yo demos frutos. Eso no quiere decir, lo más maravilloso es que si mi primera relación está correcta y saludable, empiezan a traer salud y frutos las demás relaciones y las demás prioridades que vamos a leer. Cuando usted empieza mal, termina mal. Cuando usted comienza bien, las prioridades de su vida y la endereza, su vida va a empezar a ser enderezada en los demás. ¿Bien? Entonces, segunda prioridad dice, vuelvo y leo, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo, o sea, y los casó. Si usted quiere estar en pareja, si usted no tiene el don de la abstinencia, que quiere decir que puede vivir sin relaciones sexuales, tranquilo, si usted no tiene ese don, hay que prepararse y casarse. No vivir en lo que ya hemos hablado, en fornicación, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Hay que organizar la vida? Sí, hay que organizarla. Dios murió, Jesús se entregó y se dejó matar para que usted y yo tengamos perdón de nuestros pecados y empecemos y tengamos la oportunidad de volver a organizar nuestra vida, independientemente de qué edad tengamos. Entonces, después de Dios, haga todo su esfuerzo por tener la relación adecuada con su cónyuge. Haga todo el esfuerzo, todo lo que esté a su alcance, todo lo que esté a su alcance para tener una relación sana y fructífera con esa persona. ¿Bien? Después, en otro momento, hace 8 días hablamos un poco de cómo tener las relaciones, etcétera, etcétera, pero en otro momento hablaremos de esos temas, pero quiero que la segunda prioridad en su corazón esté clara, y es ella. Vamos a la tercera prioridad. En ese mismo versículo nos mandan de una vez la tercera prioridad. En ese mismo. Dice que apenas Dios casó, o sea, bendijo a ellos, los bendijo a Adán y Eva, el primer hombre y a la primera mujer, los casó y les dijo estas palabras. Viene la tercera prioridad. Sean fructíferos y multiplíquense. ¿De qué está hablando? De los hijos. Tercera prioridad, hijos. No es la segunda. Generalmente cuando ya usted va a matrimonios y ya llevan un tiempo, de repente usted se empieza a interesar. No quiere decir que no los ame, no quiere decir que no los cuide, no quiere decir que no vele por ellos, pero usted descuida su relación con su esposo o su esposa y se empieza a enfocar y en su corazón la prioridad son los hijos. Vuelve y hace X. Pues su prioridad mayor por encima de sus hijos es su cónyuge. Bíblicamente, primero Dios le da a su cónyuge y después, como resultado de su relación y de su amor, vienen los hijos, no al revés. ¿O es que Dios le dio sus hijos para tener a su cónyuge? Nunca. Ahora, tengamos sabiduría. Si por algún motivo ya su relación con su cónyuge no puede ser mejorada, no pueden volver, pues vamos a analizar qué hay que hacer para tratar de organizar su vida lo más parecida a lo que Dios quiere. Bien, esos ya son casos especiales y para eso uno puede dar una orientación, una guianza. Hay personas que a pesar de que, bueno, les fue mal en su matrimonio, ya no están casadas, pero si uno hace un proceso serio, constructivo, probablemente se puede volver a casar, pero teniendo una dirección correcta, orientada correctamente. Bien, pero eso será tema de otro momento. Listo. Entonces Dios le dice, sean fructíferos y multiplíquense. Lo primero que dice Dios es eso. En tercer lugar, sus hijos, no en segundo lugar, y mucho menos en primer lugar antes que la relación
suya con Dios. No puede ser. Por eso yo digo, si yo quiero mantener una familia saludable, una relación saludable con mi esposa, con mis hijos, lo primero que tengo que hacer es buscar al Señor. Posteriormente, amar a mi esposa y tratar de, lo mismo que hago con Dios, buscarla en este caso a ella, hablarle, tenerla como prioridad, no por encima de Dios, estar pendiente de sus necesidades, detallitos, besitos, abracitos, respetar su intimidad, ¿sí? Y lo que he dicho en cuando son esposos, no coger y que porque yo soy el macho y yo tengo ganas de tener relaciones sexuales, entonces cuando quieran, no. Respetar su vida, tratar de hacer al máximo para que dentro del matrimonio haya esa parte sea saludable. Eso también lo trabajamos mucho en los prematrimoniales, enseñando ese tipo de cosas que generalmente nos enseñan. Entonces, todo eso se empieza a cuidar, esa segunda prioridad, y la tercera después mis hijos. Yo a veces digo, uy, como que uno a veces habla y uno ora y uno a veces empieza a orar como primero mis hijos y por allá después por la esposa y uno dice, ¿cómo así? ¿Yo cómo estoy orando? No, primero voy a orar por mi esposa y luego por mis hijos. Es que hasta en eso se empieza uno a dar cuenta. ¿Bien? Entonces, tercera prioridad, clara. Y viene la cuarta prioridad, ahí mismo en ese versículo continuando. Mire la cuarta después de, ¿qué dice Dios primero? Primero sean fructíferos y multiplíquense, y viene la cuarta. Llenen la tierra y sométanla. ¿A qué se está refiriendo? Al trabajo. Cuarta prioridad. Vea que hasta la cuarta prioridad viene la actividad, viene lo que usted hace. Las tres primeras son ¿qué? Relacionales. La cuarta es la primera prioridad que usted debe tener, es su trabajo. Con lo que usted come, con lo que usted puede tener alimento, traer a su casa, comer usted, sostenerse, su ropa, sus necesidades. Dios quiere que usted trabaje. ¿Cuál es el problema del trabajo? Cuando usted lo pone por encima de su relación con Dios, de su relación con su esposa o esposo y de su relación con los hijos. Eso pasa muy a menudo. En el mundo que estamos hoy, los jefes que no conocen a Dios o que lo conocen y no quieren aprender y no quieren sujetarse a esta reglamentación que Dios ha dado, estallan a sus trabajadores. Les importa un comino su vida familiar. Tanto que hoy en día a veces no es tan atractivo que una persona que viene a pedir trabajo tenga familia, porque en el fondo de por allá de los jefes dicen, uy, pero este no me puede quedar más tiempo de lo que yo quiero. ¿Me explico? Eso es una desorganización terrible. Si usted un día es jefe, en cualquier cosa que sea, tenga en cuenta esto para ayudar un poco a que sus súbditos o a quienes trabajan para usted tengan la oportunidad de tener esta vida familiar, la vida con Dios, la vida con su esposa y la vida familiar, lo mejor posible. Que tengan un tiempo de calidad con sus familias. Eso no quiere decir que usted no debe trabajar. Hay personas que ponen por encima el trabajo, que, por ejemplo, que buscar a Dios, ya lo dije, que su relación. Entonces, no, a mí no me importa mi mamá en qué esté, mi esposo en qué esté, yo necesito mi trabajo y se consumen y quieren tener más dinero y no quieren sacrificar un poquito de dinero por estar, digamos, mejor con su esposo o esposa. Hay veces yo le digo a mi esposa, yo cada vez que voy a buscar un trabajo, yo no puedo buscar cualquier trabajo, porque yo le digo, yo quiero tiempo con ustedes. ¿Qué saco? A mí me pueden ofrecer un trabajo con mucho más dinero. De hecho, dejé un trabajo de más dinero de lo que gano hoy porque me estaba quitando el tiempo familiar. Ya yo no tenía fines de semana, no tenía lunes festivo. Un día nos dijo el jefe, ya no van a tener más lunes festivos. Más que casi nunca descansaba los fines de semana, ni siquiera un día. Yo dije, ¿qué es esto? Yo ya no tenía tiempo para orar, no tenía tiempo para mi esposa, yo no tenía tiempo para mis hijos. Yo dije, ¿qué es esto? Tome su cartica. ¿Qué voy a hacer? No sé, y Dios me proveyó. Porque debo cuidar mi casa y mi relación con Dios primeramente. Entonces usted tiene que empezar a evaluar, ok, ¿cómo está mi trabajo? O sea, ¿qué tanta prioridad? Hay que trabajar y hay que ser responsable, hay que madrugar, hay que cumplir horarios, sí, pero ¿qué tanto está en su corazón eso por encima de lo demás? ¿Sí ve que yo le dije que íbamos a hacer una lista? Ahorita usted en su corazón y en su mente empieza a hacer esa lista, ¿cómo está poniéndose? A ver si el 1 está en el 1 o está en el 3 y a ver cómo está. ¿Bien? Ahora,
Esto del trabajo es muy importante porque en Génesis también en algún momento Dios mandó a trabajar al hombre, pero no fue de inmediato. Primero los casó, les dijo que cuidaran, que si tuvieran hijos, y después mire lo que vino. Si usted va a otro versículo conmigo, Génesis capítulo 2, versículo 15, es la primera vez donde Dios en la Biblia se muestra que manda a trabajar al hombre. Y mire lo que le dijo en ese caso al hombre. Le dijo, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios no puso a Adán ahí, ay, sí, la Biblia dice que le daba frutos los árboles y que podían comer al gratín, como decimos nosotros, podía alimentarse, él estaba desnudo, no tenía vergüenza, no necesitaba la ropa que necesitamos hoy nosotros, pero Dios no lo dejó ahí, ay, mirando todo y relajado, haciendo nada. Con una hamaca, yo creo que ahí ya habían hamacas. No lo dejó, no lo dejó. De inmediato le dijo a Adancito, papito, hombre, porque todavía no le había dicho a Adán, hombre, venga para acá, necesito ponerte una tarea. Puedes comer, hacer todo esto, pero necesito que cuides el jardín. Cuídenlo y cultívalo. ¿Por qué lo habrá puesto a cuidar el jardín? ¿Usted se había puesto a pensar eso? ¿Cuidarlo de qué? ¿No se supone que todo era bonito, todo era perfecto, todo era lindo? Tenían comida gratis, no necesitaban vestido, no necesitaban transportarse. Todos los animalitos, ninguno los atacaban porque en ese momento los animales no se mataban entre ellos. ¿Cómo? Pero ¿quién había por ahí? ¿De quién tocaba cuidarlo? De Satanás. Satanás ya estaba. Y Dios sabía. El hombre no sabía, Dios sabía. Satanás ya estaba. Y el hombre tenía que cuidar el jardín. Y pues también cultivarlo y todo eso, como la administración. Pero había que cuidar de alguien el jardín. Y como no lo cuidó correctamente, pues el enemigo, en el siguiente capítulo vino y cogió a la mujer, la engatusó. ¿Por dónde? ¿Por dónde engatusa uno más fácil a las mujeres? El oído. Le habló, la movió, la empezó a confundir hasta que la hizo pecar. Y posterior a eso, pues, Adán también, el hombre peca también, perdón, y empieza, y es el origen del pecado, de la muerte, de la enfermedad, es el origen de que usted y yo necesitemos comprar ropa, ¿cierto? Porque se sintieron vergüenza, hicieron así, y las mujeres hicieron así, ¿sí? Y hubo vergüenza, y empezó entonces la industria de la ropa nació gracias ¿a quién? A Satanás. Sí, qué interesante, ¿no? Ahora no estoy diciendo que usted no pueda trabajar haciendo ropa, no, obvio, o sea, véndalas, necesitamos vestirnos, pero quiero que usted entienda que siempre hay un origen de todo. El primer sacrificio que hubo fue justo después de que pecaron. ¿Quién fue el primero que llevó del bulto y que tuvo que morir? Después, apenas pecaron, ¿quién fue el primero que tuvo que ser sacrificado y morir? ¿Quién? Un animal. Porque ahí no se morían, acuérdate, ahí los animales nada. Pero apenas cuando usted lee Génesis, apenas pecan, listo, estaban en vergüenza, entraron en vergüenza ellos, y ellos buscaron disque hojitas para taparse, y Dios les dijo, ¿ustedes por qué se están tapando? ¿Acaso qué pasó? No, es que tengo vergüenza y me diste miedo. ¿Miedo? ¿Y por qué? ¿Acaso comiste del árbol? Ahí se las pilló, listo, en fin. ¿Pero qué pasó? Dice la Biblia cuando usted lee que entonces Dios le trajo una piel de un cordero para que se abrigaran, se taparan. ¿Y de dónde salió la piel? Pues de un cordero. ¿Y qué tocó hacer con el corderito? Matarlo. Nuestro pecado también hace que los animales sufran, por si usted no sabía. ¿Bien? ¿Y quién murió como cordero también en la cruz? Y por eso le dicen cordero. Vea, el primer cordero animal y el segundo cordero
fue Jesús. Por eso le dicen el Cordero de Dios que limpia el pecado el del mundo. El sacrificio de un cordero al principio del Génesis hizo que se cubrieran el pecado de Adán y Eva, su falla. El cordero inmolado en la cruz 2000 años después, hace 2000 años fue Jesús, por eso la Biblia lo llama, y Juan el Bautista por eso le dijo cuando vio viniendo a Jesús viniendo hacia el río Jordán a bautizarse, él dijo a la gente, he aquí dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a ser el que iba a ser ahora inmolado, ya no como el cordero animal del principio, sino Él iba a ser sacrificado para cubrir nuestra falta, nuestros pecados, ya a nivel espiritual, digámoslo así. ¿Bien? Entonces, qué interesante. Cuarta prioridad, en su corazón, en su vida, el trabajo. ¿Cuál será la quinta? Los que ya saben no respondan. ¿Cuál será la quinta prioridad de su vida? La quinta prioridad que debe estar ahí. Ojo que yo lo que estoy diciendo no es que una sea mejor que la otra, sino sus prioridades. No quiere decir que una tenga menos valor que la otra, todas tienen valor, pero siempre tiene que haber una prioridad por encima de otra. ¿Quién se atreve a decirme la quinta? ¿Alguien? ¿Nadie? Pues resulta que cuando nosotros vemos la Biblia y la estudiamos, la quinta prioridad o en quinta prioridad aparece nuestro deber para con la iglesia a nivel institución. Qué interesante, ¿no? Vamos a leer, ¿les parece? Ya llegando Jesús cuando llega a la tierra y muere, resucita y ya se va a ir de la tierra y se va a regresar a la diestra del Padre, dice lo siguiente, este es un versículo muy famoso. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. En ese versículo mire lo que dice. Jesús decía, o dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Todos nosotros debemos empezar a poner como en nuestro esquema de vida lo que nosotros damos o hacemos para la iglesia a nivel institución. Qué interesante. De pronto antes no era prioridad, ni siquiera estaba de pronto en nuestra lista. De pronto las anteriores por ahí alguna estaba, otra no, otra por obligación, pero esta quinta aparece para los hijos de Dios. Solo si usted es un hijo de Dios va a tener el peso en su corazón de ayudar a su demás familia en Cristo. La iglesia es la familia extendida de Dios. Por eso la Biblia nos llama hermanos. Ahí dicen, y cada vez que las cartas de Pablo y todo eso decían hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Ustedes porque son hermanos míos y yo porque soy hermano suyo a nivel, digamos, bíblico. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Padre. Si es que usted y yo tenemos el mismo Padre. Mi Padre es mi Padre celestial. Yo a veces a mis hijas le digo, hijas, tú tienes dos padres. Me dicen, ¿en serio? Y ya entienden, ya no se confunden. Y ellos ya saben. Ellas dicen, yo tengo un Padre arriba y te tengo a ti, papá. Y yo, así es. Yo ya les enseñé, tú tienes el Padre celestial y tienes tu Padre terrenal. Y un día nos vamos a ir todos para donde Él, le digo. Entonces ahora es cuando se ponen bravas, me dicen, papá, yo me voy a ir sola para donde Jesús. Yo no, y me hace reír. Y tú no, y si se ponen bravas con nosotros, y tú no te vas a ir conmigo. No, yo sí, hija, pero porque están bravas. Y ella dice, yo me voy sola para donde Jesús. Pero ya empiezan a entender que hay un lugar. Y a veces me preguntan, papá, ¿y cuándo va a venir Jesús por nosotros? Yo le dije, no sé, hija, en cualquier momento, pero tú vive para Él. Y ellos ya empiezan a entender. Tienen 2, 3 años, pero entienden. Y lo creen. Y nosotros que ya tenemos no sé cuántos años y a veces nos cuesta creer que es verdad eso. Y ellos ya lo creen. Y un día se me dice, papá, ¿y cuándo? ¿Y es lindo donde Jesús? Yo, claro, mi amor. Maravilloso. Allá no se muere la gente, no hay enfermedades, allá todo es felicidad, es maravilloso. Y me dice, uy, yo quiero ir. Yo le digo, no, hija, pero todavía no.
¿Sí? Todavía no. Cuando Él diga, pero todavía no. Y una vez iba a lanzar como estaba jugando en unas escaleras, y yo, hija, no juegues ahí porque te puedes morir. Ah, o sea, ¿me puedo ir por donde Jesús? Sí. Ah, bueno, pero todavía no. Entonces ya responden parecido. No, y es en serio, tienen en su noción que Dios existe y que se llama Jesús. Y eso es maravilloso. Porque a veces uno cree que los niños no entienden más de lo que ustedes se imaginan. Pero entonces Dios nos da una tarea extra para ser incluida en nuestra cotidianidad. Y es la iglesia, la familia extendida de Dios, los que quieren aprender de Dios. Por eso yo, mi esposa, los chicos, y espero que todos ustedes pongan sus talentos, pongan parte de su tiempo, no el primer tiempo, o sea, tampoco el último, pero digo, en su prioridad usted diga, ¿yo qué puedo hacer para que conozca a alguien a Jesús? ¿Cómo puedo entonces ordenar mi vida? Pues como ya lo dije, y de alguna manera si alguien tiene un talento para servir, para dar, para tocar algún instrumento, para ayudarnos de pronto en la recolección de ropa, para regalar, para hacer eventos, ¿qué puedo hacer? Yo quiero aportarle a la iglesia. Eso debería ser parte, no solo, porque obviamente usted al principio recibe, pero un día Dios quiere que usted también dé. Jesús dijo, mayor es el que da que el que recibe. Y obviamente, y uno aprende a servirle a la gente. Ya uno no se preocupa únicamente por su familia de sangre, sino por su familia extendida en el Señor. Se ayudan los unos a los otros. Por eso hay un peso por la gente. Por eso nosotros hacemos lo que hacemos porque amamos la familia extendida de Dios, sean 1, 2, 3. Por eso aquí si llega solo uno, estamos felices, pues esa es la familia de Dios. Si llegan 50, estamos felices. Si llegan 40, si llegan 2, estamos felices. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la quinta prioridad de su vida? Su servicio a los hijos, o sea, a la familia extendida de Dios, la iglesia. ¿Y cuál es el servicio que todos tenemos, a lo que tenemos que apuntar? Pues a lo que dijo Jesús. Mira lo que apuntó a Jesús. Vayan y hagan discípulos. No es hacer creyentes, no es hacer partidarios, no es hacer porristas de Cristo, no. ¿Hacer qué? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que hace y vive y empieza a hacer lo que hace su maestro. Eso es un discípulo. Jesús busca discípulos, que nos discipulemos, o sea, empecemos a vivir para Él. Yo no quiero meterme con ninguna religión, pero cuando yo iba chiquito a la iglesia que mi mamá me llevaba, a otra iglesia, pues sí, hablaban lindo y todo, pero a mí no me entraba nada, a mí no me decían qué tenía que hacer, no me enseñaban a ser un discípulo, no me confrontaban con la verdad. Me decían que Dios es un Dios de amor, y sí, es verdad, pero me decían esa parte nada más. A mí nadie me confrontaba diciéndome el día que si tú estás teniendo relaciones sexuales antes de casarte, estás actuando como un desobediente, estás dañando el templo de tu espíritu, que es tu cuerpo. Dios no puede habitar en ti, no puede hacer su voluntad en ti. ¿Quién me había dicho eso antes? Nadie. Porque me decían solo la mitad del cuento, que Dios es amor. Y Dios es amor, pero también es justicia, también es obediencia. Dios es un Dios que disciplina, ¿verdad? Dios es un Dios que no, nadie me había dicho a mí que no podía estar yendo a donde, que me le llenan las manos, las cartas, el cigarrillo, nadie lo confronta a uno. Nadie me decía a mí que yo tenía que amar a mis enemigos, que tenía que orar por ellos. Nadie me decía a mí que tener un corazón con rencor es como si yo hubiera sido soy ante Dios un asesino. Nadie me confrontaba con la verdad, hasta que apareció, bueno, un amigo que primero me confrontó y después yo veo las escrituras y wow, ¿y a mí por qué no me dicen todo esto? Usted que me está escuchando ya es culpable de que escuchó, o sea, ya se atiene a las consecuencias, tiene que mirar cómo se ordena con Dios. Porque hay gente que dice, ay, a mí no me dicen, no, ya sabe. Y el que está escuchándome ya lo sabe. Pero Dios no es un Dios que viene con el látigo, eso no es verdad. Pero sí es un Dios que dice, soy tu padre y quiero que te organices por tu bien. Te amo y porque te amo te voy a disciplinar. Eso es un padre correcto. Yo por eso a mis hijas no le digo, hijas, porque te amo, te dejo hacer lo que se te dé la gana. Puedes hacer las pataletas que quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes comer lo que quieras, con las horas que quieras. No, porque la amo, la disciplino.
Y Dios, porque nos ama, nos quiere disciplinar. A menos de que nosotros seamos tan orgullosos y tan incrédulos para decir, yo no me quiero sujetar. Ah, bueno, ya eso es otro tema. ¿Bien? Entonces ese es el Dios de la Biblia. En quinto lugar está su servicio. Involúcrese en la congregación. Involúcrese, pero no le dé más tiempo a la congregación que a su esposa, por ejemplo. Porque ¿quién está primero? Su relación con su esposa. No le dé más tiempo a la congregación, y esto va para muchas congregaciones. Hay muchas iglesias que empiezan a hacer un montón de cosas y tratan de tener a la gente sofocada con actividades solamente en la iglesia. Y entonces hay gente que ha perdido matrimonios por estar metido en iglesias, imagínense. ¿Por qué? Porque sus prioridades no son claras. Yo doy mi tiempo a la iglesia hasta donde no afecte. ¿A quién? Mi relación con Dios, mi relación con mi esposo o esposa, mi relación con mis hijos y mi trabajo. Hay gente que pierde trabajo por estar metido en la iglesia. Hay gente que tiene problemas con sus hijos porque se la pasan metidos en la iglesia. Y creen que eso es servir a Dios correctamente. No. Servir a Dios correctamente es darle el tiempo a la iglesia, a la congregación, siempre y cuando no afecte esa vida. Yo por eso todavía no he podido, me encantaría tener más tiempo y hacer más actividades, pero yo le digo a mi esposa cuando hablamos, hasta aquí. Estas son las actividades que podemos hacer porque estás primero tú y está mi relación con las niñas, y nuestro tiempo de familia debe protegerse. Entonces, por eso es que hemos armado los horarios que usted ve. Yo podría decirle, mire, vamos a hacer lunes, martes, miércoles, jueves, todo esto. No, ¿qué saco? Y después se me desbarata la casa. Dígame yo qué hago. Y con una mano de gente acá y con mi casa desbaratada. La embarré, si llega a pasar eso. Porque mis prioridades son bíblicas. Entonces yo le digo a mi esposa, ok, vamos a poner los horarios siempre y cuando no afecten ni nuestra familia, ni la familia de los que están ayudando en la iglesia. Y nos turnamos y yo miro la manera, no puedo sofocar. Por eso quedó viernes en la noche, sábado en la mañana oración y todo lo que les conté, y la guitarra, aprender batería, todo este tema, y el domingo. Por ahora eso es lo que vamos a hacer. Pero lo que hagamos, lo hagamos bien. Y el resto está para el tiempo del trabajo, está para el tiempo de su familia, está para todo eso. ¿Qué vendría después? Y ya con esto termino, y con esto sí no hay versículos. Después de la congregación de la iglesia viene ¿qué? Su entretenimiento, ya sus demás actividades, sus suegros, sus familiares, etcétera, lo demás, sus papás. Hay que amarlos, pero no pueden ser, no estar encima y metidos en esta escala que acabamos de hacer. No puede ser. ¿Bien? Y ya viene, por ejemplo, si mi entretenimiento, a mí que me gustaba mucho el fútbol y todo eso, estaba por encima de las 5 que acabo de decir, estaba mal. Si me queda tiempo para entretenimiento, tiene que ser después de estas 5. No en la cuarta, no en la tercera, no en la segunda, y mucho menos en la primera. Cualquier otra cosa que usted haga en su vida, hágalo. Sea tranquilo, libérese. Pero la Biblia dice, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Todo. Por eso revísese. Analice si de verdad usted está sacándole tiempo y está buscando a Dios. Si no lo está buscando, su primera prioridad, su primera relación ya está mal. Y le aseguro que por dominó, las demás van a estar mal, desorganizadas, se lo aseguro. Usted ya no va a poder tener una buena relación saludable con su esposo y su esposa si usted no está buscando a Dios. Porque va a salir de usted y de mí lo ogro, que no tener paciencia, lo grosero, lo altanero, lo desconfiado, lo celoso, todo va a salir. Pero porque la primera relación no está correcta. Si la primera relación está correcta, ok, vamos bien. Entonces ahora tengo que verificar cómo estoy yo. Estoy poniendo primero a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo, etcétera. Y así. Y usted dice, ok, y siempre tener esos 5 que acabo de decir como su mano. Cada vez que se vea la mano, acuérdese, primero Dios, vamos a repetirlo todos. Dígamelo, primero, segundo, esposa o esposo. Tercero, hijos. Cuarto, trabajo. Mira, ya se me equivocaron. Cuarto, trabajo. Quinto,
servir a la congregación donde usted se congregue. Por eso usted debe tener una congregación para tener el quinto. Si usted no tiene quinto es porque no tiene congregación, ¿verdad? Y después del quinto, entretenimiento, demás familiares, haga todo lo que quiera, ¿sí? Y empiece a cuidar esas 5 que acabo de nombrar, cuídelas, hágalas como Dios quiere. Si su relación sentimental no es la correcta, entonces vaya primero a la primera prioridad, que es Cristo, analice qué es lo que dice Cristo para que sea correcta, y entonces empieza a obedecer y verá que será correcta, será adecuada, dará frutos. Su trabajo va a dar frutos el día que usted entienda que ese trabajo es importante, Dios se lo dio, y se lo dio también no solo para que usted coma, usted se vista y todo, sino para que usted también el trabajo lo use para ayudar a la congregación donde usted es la quinta prioridad. Por eso también uno aprende a ofrendar, a dar con alegría, porque entiende lo que Dios quiere. Todo es fácil mientras entendamos la palabra de Dios correctamente. ¿Bien? Es maravilloso y espero que usted empiece a corregir eso. Si no lo corrige, es culpa suya. Yo ya cumplí mi parte de decirle, de explicarle, de mostrarle en la Biblia cómo Dios creó todo. Y yo debo cuidarme con mi esposa de hacerlo así. De lo contrario, un día podríamos hacer daño en vez de ¿qué? De bendecirlos. Porque si lo que yo digo no lo practico, sería un hipócrita. Y espero cuidarme toda la vida de eso y llegar hasta viejito o hasta cuando Jesús venga o me vaya o me lleve y decir, Jesús, lo he hecho con tu voluntad. Les voy a dejar una abierta. Dentro de 8 días vamos a hablar del tema de votación y todo lo que se está moviendo. Venga, no se vaya a perder dentro de 8 días. Va a ser tremendo. Y voy a tratar de una orientación porque se habla muchas cosas, pero muy apuntado a la Biblia. Vamos a levantarnos y vamos a orar por un momento y vamos a darle gracias a Dios por esto que acabamos de nombrar, esto que acabamos de explicar, y espero que podamos juntos hacerlo mejor. Enamorarse de Jesús es lo mejor que podemos hacer. Entregarle nuestra vida, buscarle orando. Que usted cierre la puerta un día y diga, Jesús, te quiero hablar, eso ya es maravilloso. Usted lo va a encontrar. No he visto a la primera persona que vaya a orar sinceramente y salga como un ogro. No. Su relación con Él va a hacer que su vida emane la luz de Él, sea en santidad. Quiere ganarle usted de pronto a sus celos, a sus arrebatos de ira, ganarle de pronto a sus pecados ocultos, de pronto a la pornografía, lo que sea que lo ate y lo aleje de esas relaciones saludables, busque al Señor. Porque el Señor prometió darle vida, su vida, a quienes lo buscamos de corazón. Pero tiene que ser una relación constante. Nosotros estamos para ayudarles de verdad. Quien quiera una consejería, quiera un prematrimonial, quiera enderezar alguna situación y quiera un consejo, quiera por lo menos ser escuchado, avise, levante la mano y nosotros lo podemos hacer. Vamos a orar brevemente. Cierre sus ojos. Padre, gracias por este momento, porque hemos podido escuchar un poco más de tus enseñanzas, de lo que tú quieres para nuestra vida. Permítenos interiorizar esto que acabamos de escuchar y ponerlo como obra en práctica en nuestra cotidianidad, y de esa manera organizar las prioridades de nuestra vida y no ser de pronto tan testarudo, Padre, para continuar con la vida que llevábamos sin conocerte. Tú quieres lo mejor para nosotros. Tú deseas que vivamos en frutos, no en éxito, sino dando frutos en abundancia. Y los frutos se darán si ponemos como prioridad nuestra relación contigo, a nuestro esposo o esposa después, luego a nuestros hijos, luego a nuestro trabajo y a la congregación.